Resolvemos ahora el problema 30 que trata de una lupa. Disponemos de una lupa que tiene una distancia focal de 5 centímetros para poder observar mejor un mapa. Vamos a calcular la distancia a la que se debe situar el mapa de la lupa si quieres obtener una imagen virtual que sea 20 veces mayor que la imagen original. Y la pregunta B, construye el diagrama de rayos correspondiente a el apartado anterior. Vamos a construir primero el diagrama. Entonces aquí tenemos un mapa y queremos utilizar una lupa para verlo en un tamaño 20 veces mayor. O sea, aquí tenemos el tipo de lente que vamos a usar. Tenemos entonces que el objeto, que es el mapa, va a proyectarse sobre la lente. Este rayo va a refractarse hacia la distancia focal de la lente. Por otro lado, tenemos que desde el extremo del objeto, que es el mapa, vamos a trazar una recta que pase por el centro de curvatura de la lente. La prolongación de esta línea que se une con el centro de curvatura y la prolongación del rayo que ha sido refractado hacia la distancia focal, la intersección nos produce entonces el punto B', que sería la imagen del extremo del objeto, es decir, el punto B'. Entonces se supone que esta imagen es 20 veces mayor que este objeto. Aquí en este caso estamos suponiendo que la distancia focal es menor en magnitud que la posición del objeto. Vamos ahora a proceder con los cálculos. Sabemos que el aumento o amplitud lateral es igual a 20, lo que quiere decir que la imagen está posicionada 20 veces el objeto. Ahora aquí aplicamos la ecuación de la lente, sustituimos la posición de la imagen por 20 veces S y de aquí obtenemos una expresión en la cual la incógnita a despejar es la posición del objeto, es decir, S. Luego, sustituyendo todo por su valor, aquí tenemos una simplificación de 5 y 5 por este lado. Luego, la posición del objeto va a ser menos 19 sobre 4, mientras que la posición de la imagen es 5 veces esta cantidad. Esto nos da menos 95 sobre 4. Aquí tenemos el esquema final de esta lente. Tenemos el objeto que está situado a menos 19 sobre 4, es decir, menos 475. Tenemos la posición de la imagen que está situado a menos 95, es decir, a la izquierda de la lente. Y en este caso, la magnitud de la distancia focal es mayor que la magnitud de la posición del objeto. Vamos al siguiente problema. Problema 31. Un microscopio tiene un objetivo con una potencia de 75 dioptrías y un ocular de 40 dioptrías. Sabiendo que sus centros ópticos distan 20 centímetros, vamos a contestar la pregunta que se pide las distancias focales del objetivo y del ocular, y la pregunta B, el aumento total del microscopio. Aquí tenemos un esquema simplificado. Tenemos la lente objetivo y por aquí tenemos el objeto real o la muestra. Este objeto va a tener una imagen ubicado en la posición de la imagen para la lente objetivo y luego
esta imagen del objetivo va a servir como objeto para la siguiente lente, que es la lente ocular, formándose entonces la imagen final en la posición correspondiente para la lente ocular. Luego tenemos que si la potencia del objetivo es 75, podemos calcular la distancia focal del objetivo, que en este caso es 1,33 centímetros. Igual, si la potencia para el ocular es 40 dioptrias, podemos despejar la distancia focal del ocular, lo que nos da 2,5 centímetros. Luego vamos a calcular el parámetro delta, del cual restamos 20, que es la distancia que separa las dos lentes, menos la suma de la distancia focal y la distancia del objetivo. Luego esto nos da 16,17 centímetros, o sea, 0,1617 metros. Aplicando la fórmula para el aumento total, tenemos que multiplicar 0,25 por el parámetro delta que acabamos de calcular, por la potencia de la lente objetivo, por la potencia de la lente ocular. Esto nos da entonces un aumento o magnificación de 121,27. Asumiendo ahora que la imagen intermedia formada por el objetivo está en el plano focal del ocular, podemos determinar el aumento del objetivo dividiendo L, que es la separación entre las dos lentes, entre la distancia focal del objetivo, es decir, entre 1,333, esto nos da menos 15. Por otro lado, para el ocular, para calcular el aumento de la ocular, vamos a dividir 25, en este caso 25 es la distancia de visión clara, que es una constante típica en óptica. Entonces dividimos 25 entre la distancia focal para el ocular, que en este caso es 2,5, y esto nos da 10. Entonces, con esta simplificación, la amplitud o aumento global o total es 15 por 10, es decir, 150. Vamos al siguiente problema, que dice lo siguiente. La hipermetropía es un defecto de la visión. ¿Con qué tipo de lente se corrige y por qué? Haga un esquema que complete la explicación dada. Entonces tenemos que la hipermetropía, también conocida como hipermetropía o visión de lejos, es un defecto de la visión en el que los objetos cercanos se ven borrosos, mientras que los objetos lejanos se ven claramente. Esto se debe a que el ojo hipermétrope enfoca la luz detrás de la retina en lugar de hacerlo directamente sobre ella. ¿Cómo se corrige? La hipermetropía se corrige utilizando lentes convergentes o lentes convexas. Estas lentes ayudan a enfocar la luz correctamente sobre la retina. Las lentes convexas tienen una forma más gruesa en el centro y más delgada hacia los bordes, lo que ayuda a converger los rayos de luz antes de que lleguen al ojo, moviendo el punto de enfoque hacia adelante sobre la retina. Entonces aquí está el defecto de la visión. Tenemos un objeto, entonces la imagen de ese objeto se está formando detrás de la retina. Cuando se hace la corrección con el lente adecuado, la imagen se va a formar justo sobre la retina. Aquí tenemos entonces la imagen incluyendo la corrección con una lente convergente. Vamos al siguiente problema. Dice, una persona presenta el mismo defecto en la visión en ambos ojos.
un oftalmólogo le recomienda unas gafas de menos 5 dioptrías en cada cristal. Indica qué defecto tiene y cómo se corrigen las lentes de las gafas. Entonces aquí tenemos la potencia, que es igual a menos 5, lo que quiere decir que la distancia focal va a ser la inversa de menos 5, es decir, menos 20. Luego la distancia focal va a ser menos 20 centímetros. La prescripción de lente de menos 5 dioptrías, es decir, dioptrías negativas, indica que la persona sufre de miopía por ser negativa en la distancia focal. Este defecto de la visión se conoce como vista corta. La miopía es un defecto de la visión en el cual los objetos cercanos se ven claramente, pero los objetos lejanos aparecen borrosos. Esto se debe a que el ojo miope enfoca la luz delante de la retina en lugar de hacerlo directamente sobre ella. ¿Cómo se corrige la miopía? La miopía se corrige utilizando lentes divergentes o lentes cóncavas. Estas lentes ayudan a enfocar la luz correctamente sobre la retina. Las lentes cóncavas tienen una forma más delgada en el centro y más gruesa en los bordes, lo que ayuda a divergir los rayos de la luz antes que lleguen al ojo. Aquí tenemos entonces el defecto. Vemos que la imagen de un objeto que está ubicado muy lejos se va a formar antes de la retina. Usando la lente correctora, que es una lente divergente, como vemos acá, la imagen se va a formar sobre la retina. Vamos al siguiente problema que dice: un presbita tiene un punto próximo de 4 centímetros del ojo. Determine el tipo de gafa que debe utilizar para poder leer a una distancia de 25 centímetros, así como la potencia de la lente utilizada. Aquí conocemos el punto próximo, que es 40. En este caso colocamos menos 40 porque allí se va a formar la imagen. Y el objeto mismo va a estar ubicado a menos 25. Aplicamos la ecuación de la lente, que dice que la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la posición de la imagen menos la inversa de la posición del objeto. Hacemos las sustituciones correspondientes y nos da que entonces la distancia focal, según este cálculo, va a ser 1000 sobre 15, es decir, 66,66 centímetros. Como esta distancia focal es positiva, se trata de una lente convergente que tiene una potencia que es la inversa de la distancia focal, dada la distancia focal en metros. Entonces la potencia va a ser un quinto de dioptria. Aquí tenemos entonces el esquema que señala el problema que estamos viendo acá. Y aquí tenemos que la amplitud o aumento va a ser igual a menos 40 sobre menos 25, es decir, 1,6, es decir, 8 sobre 5. Vamos al problema 5. Dice: una persona no ve claramente los objetos situados más allá de 3 metros. Su punto remoto señala: A, el defecto visual que padece; B, el tipo de lente que debe utilizar; y C, la distancia focal de las lentes utilizadas, así como también su potencia. Como la persona no ve claramente los objetos situados más allá de 3 metros, el defecto que sufre la persona es miopía. La persona no puede ver claramente los objetos situados más allá de 3 metros, entonces padece de miopía. La miopía o visión corta es un defecto visual en el que los objetos cercanos se ven claramente, pero los objetos lejanos se ven borrosos. Esto se debe
a que el ojo enfoca la luz delante de la retina en lugar de directamente sobre ella. El tipo de lente que se debe usar para corregir este defecto es el tipo de lente cóncava o divergente. La miopía se corrige utilizando lentes divergentes o cóncavas. Estas lentes ayudan a divergir los rayos de luz antes que lleguen al ojo, moviendo el punto de enfoque hacia atrás, es decir, sobre la retina. Vamos a contestar la pregunta C, que pide la distancia focal de las lentes utilizadas, además de su potencia. Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación de la lente, que dice que 1 sobre la distancia focal es 1 sobre la posición de la imagen menos 1 sobre la posición del objeto. Para nosotros y para este tipo de defectos, las imágenes que se ven borrosas son aquellas que están muy alejadas. Entonces, para nosotros la posición va a ser menos infinito, mientras que la posición de la imagen la ubicamos en menos 3, porque allí en ese punto se distingue claramente la imagen. Entonces hacemos la sustitución en la fórmula de la lente y 1 sobre menos infinito tiende a 0, por lo que la distancia focal en este caso va a ser menos 3 y la potencia va a ser la inversa de 1 sobre la distancia focal, es decir, menos 0,333. Vamos al siguiente problema, problema 36. ¿Qué lentes correctoras deben utilizarse para corregir la miopía de un ojo cuyo punto remoto está a 45 centímetros? Entonces aquí tenemos que la imagen para nosotros y con este defecto va a ser menos 45 y la imagen del objeto, en la posición del objeto va a estar en menos infinito, porque son esos los objetos que se ven borrosos. Entonces de nuevo aplicamos la ecuación de la lente y sustituimos S' por menos 45 y S por menos infinito. Entonces nos queda que 1 sobre la distancia focal es menos 0,022. Quiere decir que la distancia focal para esa lente va a ser menos 45 y la potencia va a ser la inversa de menos 0,45, es decir, menos 2,22 dioptrías. Vamos al problema 37. Dice, una lente divergente tiene una distancia focal menos 20. Un objeto se coloca a 30 centímetros de la lente. Vamos a determinar la posición y las características de la imagen formada por esta lente. Aplicamos entonces la ecuación de la lente. Ya sabemos que la ecuación de la lente relaciona la inversa de la distancia focal con la inversa de la posición de la imagen y la inversa de la posición del objeto. Sabemos que la distancia focal está en menos 20 centímetros y de aquí vamos a calcular entonces la posición de la imagen. La posición de la imagen va a ser entonces menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 30. Es decir, la posición de la imagen va a estar en menos 12. La amplitud o aumento lateral va a ser igual a la posición de la imagen entre la posición del objeto. Esto es igual a 0,4. Aquí tenemos un esquema de lo que sería la lente, el objeto que está ubicado, como se ve acá, en menos 30 y la imagen que se forma o es formada por la lente divergente. Recordamos que para formar esta imagen se traza un rayo hasta la lente, entonces de aquí en adelante el rayo diverge, por lo que tomamos en cuenta el punto donde se intersecta la prolongación del rayo divergente con la recta que une el extremo del objeto con el centro de curvatura de la lente. Entonces aquí en este punto se forma la imagen
en una posición S'. Entonces la posición de la imagen va a ser como se ve acá, a menos 12 centímetros del mismo lado de la lente que el objeto. La naturaleza de esta imagen va a ser virtual por una parte derecha porque tiene la misma orientación que el objeto y más pequeña que el objeto. Ahora viene el problema 38. Dice, una lupa tiene una distancia focal de 10 centímetros. Un objeto pequeño se coloca a 8 centímetros de la lupa. Determine en la pregunta A la posición de la imagen formada por la lupa. La pregunta B, la magnificación o el aumento lineal de la imagen. La pregunta C, la magnificación angular o aumentos de la lupa cuando el ojo está colocado cerca de la lente y el objeto está en el punto más cercano de visión clara, que típicamente se considera 25 centímetros. Entonces tenemos que la distancia focal es 10 centímetros y que la posición del objeto va a estar a 8 centímetros de la lupa. Para contestar la pregunta A, hacemos uso de la ecuación de la lente y de allí despejamos lo que se nos pide, que es la posición de la imagen. Para despejar la posición de la imagen, pasamos al otro término, la cantidad 1 sobre S, y sustituimos los valores conocidos. Tenemos la distancia focal que vale 10 y la posición del objeto que vale 8 o menos 8 en este caso. Despejando el valor de S', que es la posición de la imagen, nos da menos 40. La parte B o la pregunta B es la magnificación lineal de la imagen. Para hallar la magnificación o aumento, dividimos la posición de la imagen entre la posición del objeto, es decir, menos 40 sobre menos 8, lo que nos da igual a 5. Aquí tenemos un esquema de la lupa, tenemos un objeto que vamos a tratar de mirar usando la lupa. Para ello entonces, por ser una lente convergente, vamos a obtener una imagen ubicada en la posición S' y cuyo tamaño es 5 veces el tamaño original. Luego vamos a contestar la pregunta C, que pide la magnificación angular o aumento de la lupa cuando el ojo está colocado a la distancia típica para la visión clara. Entonces aquí la magnificación angular la calculamos sumándole a 1 el cociente de la distancia típica para visión clara entre la distancia focal. Es decir, a 1 le sumamos 25 sobre 10. Esto nos da entonces 1 más 2,5, es decir, 3,5x. Aquí tenemos un esquema entonces ya definitivo, la posición del objeto, la posición de la imagen y como se ve, la imagen es 5 veces mayor que el objeto. Vamos al siguiente problema, problema 39. Un microscopio óptico consta de un objetivo con una distancia focal de 4 milímetros y un ocular con una distancia focal de 25 milímetros. La distancia entre los centros ópticos del objetivo y el ocular es 16 centímetros. Un objeto se coloca justo fuera de la distancia focal del objetivo. Vamos a determinar en la pregunta A la posición de la imagen formada por el objetivo. En la pregunta B, la magnificación lineal del objetivo. La pregunta C, la magnificación angular o aumento del ocular. Y la D, la magnificación total del microscopio.
Entonces, para contestar la pregunta que es la posición de la imagen, aplicamos la ecuación de la lente conociendo la distancia focal del objetivo y la posición. Vamos a suponer que está muy cerca de la lente, es decir, a 4,1 milímetros. Luego, aplicando la ecuación, hacemos el despeje de la cantidad S', es decir, sumamos 1 sobre 4 entre 1 sobre 4 más 1. Esto nos da entonces que la posición de la imagen va a ser 164 milímetros. La amplificación angular, la amplificación lineal va a ser la posición de la imagen entre la posición del objeto. El objeto, como sabemos, está a 4,1 milímetros de la lente. Este cociente nos da menos 40 y para el ocular la magnificación o aumento va a ser 25 sobre 2,5, es decir, va a ser igual a 10. Luego calculamos la magnificación angular, que la hacemos de la siguiente forma. A 1 le sumamos D, que es la distancia típica para visión clara, que es 25, dividido entre la distancia focal del ocular. Esto nos da 1 más 10, es decir, nos da 11. Finalmente, determinamos la amplificación o aumento total del microscopio, que lo calculamos según esta fórmula. Aquí tenemos que multiplicar menos 0,25 por un parámetro delta por la potencia de la lente objetivo por la potencia de la lente ocular. Este parámetro delta se calcula restando de la distancia objetivo ocular la suma de las distancias focales del objetivo más la distancia focal del ocular. Entonces este delta es la diferencia entre la distancia real entre el objetivo y el ocular y la suma de sus distancias focales. Esto es típico de sistemas ópticos donde se necesita ajustar la geometría para obtener la distancia óptica efectiva en la formación de la imagen. Para el caso de este problema, sustituimos los datos. La distancia entre objetivo y ocular es 16 y estos 2,5 y 0,4 son las distancias focales del objetivo y del ocular. Esto nos da que delta es 13,1. Entonces esta fórmula se emplea en situaciones donde el aumento total debe calcularse con precisión para microscopios con una longitud de tubo fija y ajustados para visión cómoda. Es útil en microscopios compuestos como los de laboratorio y de biología, en los cuales el diseño óptico requiere conocer el papel de las potencias de las lentes y la configuración física del sistema. Para este problema, el aumento total o amplificación total es menos 0,25 por 0,131 por la potencia del objetivo, que es 1 sobre su distancia focal, por la potencia del ocular, que es 1 sobre su distancia focal. Esto nos da entonces una amplificación o aumento igual a menos 327,5. Otro cálculo se puede hacer cuando la imagen formada por el objetivo se encuentra exactamente en el plano focal del ocular. Aquí la fórmula es más sencilla y se determina dividiendo la distancia entre objetivo y ocular o longitud de tubo entre la distancia focal del objetivo multiplicado por D, que es la distancia para visión clara, que es 25, dividido entre la distancia focal del ocular. Multiplicando estos dos factores nos da menos 400. Vamos ahora al problema 40, que dice lo siguiente.
Una persona con presbicia tiene un punto cercano de 15 centímetros. ¿Cuál será la potencia de la lente necesaria? La potencia es la inversa de la distancia focal y por la ecuación de la lente se calcula restando el inverso de la posición de la imagen menos el inverso de la posición del objeto. La posición del objeto viene siendo el punto cercano y en este problema es de menos 15 centímetros. La posición de la imagen va a ser menos 25 centímetros, que sería la posición ideal para enfoque de la lente. Luego, para calcular la potencia, hacemos la diferencia entre la inversa de la posición de la imagen y la inversa de la posición del objeto. Esto nos da una potencia de 2,66 que corresponde a una distancia focal de 0,375 en metros. Aquí tenemos un esquema del problema. Tenemos aquí la posición del objeto situado a menos 15 centímetros y de la imagen situada a menos 25 centímetros. El foco o distancia focal es aproximadamente 37 centímetros. Vamos ahora a resolver un problema de microscopio. Un microscopio con una lente objetivo de distancia focal de 1 milímetro se coloca una muestra ubicada a menos 1,2 milímetros de la lente y forma una imagen. ¿A qué distancia de la lente objetivo se forma la imagen? Luego la lente ocular está separada de la objetivo por 14 milímetros, con una distancia focal también de 14 milímetros. Calcular la posición de la imagen final respecto a la lente objetivo y el aumento total. Aquí tenemos los cálculos relacionados con la lente objetivo, tomando su distancia focal y la posición de la muestra. Hacemos la diferencia entre las inversas de esas dos cantidades y nos da que la posición de la imagen va a ser 6 centímetros. Lo mismo hacemos por acá con la lente ocular, tomando en cuenta que las dos lentes están separadas por una distancia de 14 milímetros. Hallamos entonces la posición para el objeto de la lente ocular. Esto nos da menos 8, que es la diferencia entre 6 y menos 14. Calculamos aplicando la ecuación de la lente la inversa de la posición de la imagen y con ello después calculamos la posición de la imagen. Sustituyendo S por menos 8 nos da entonces que la posición de la imagen va a ser menos 18,66. Con estos datos podemos hallar el aumento de la lente objetivo, que sería 6 dividido entre menos 1,2, es decir, igual a menos 5. Para la lente ocular el aumento se calcula dividiendo la posición de la imagen de esta lente ocular dividido entre la imagen de el objeto, que es menos 8. Esto nos da 14. Para hallar el aumento total del microscopio, multiplicamos el aumento de la objetivo por el aumento de la ocular, es decir, menos 5 por 2,3325, lo que nos da un aumento total de menos 11,66. Aquí tenemos un esquema que muestra el objeto la imagen intermedia y la posición final de la imagen para esta lente. Vamos a otro ejemplo, también con un microscopio. Esta vez se trata de un microscopio con una lente objetiva de distancia focal 1,5 milímetros y ahí se va a colocar una muestra ubicada a menos 1,6 milímetros de la lente y también se forma una imagen intermedia.
La pregunta es a qué distancia de la lente se forma la imagen intermedia. Luego la lente ocular está separada del objetivo por 40 milímetros y esta lente ocular tiene una distancia focal de 25 milímetros. Vamos a calcular la posición de la imagen final respecto a la lente objetivo y el aumento total. Igual que en el ejemplo anterior, tomamos los parámetros de la lente objetivo y calculamos la posición de la imagen sabiendo que la distancia focal es 1,5 milímetros y la posición de la muestra o el objeto es menos 1,6 milímetros. Aplicamos la fórmula para las lentes y de ahí determinamos entonces la posición de la imagen. Sustituyendo por los valores nos da que la posición de la imagen va a ser igual a 24. Luego con este valor de posición de la imagen y la posición de la muestra podemos calcular el aumento de la lente objetivo. Hacemos el mismo procedimiento para la lente ocular con sus parámetros que tiene una distancia focal de 25 milímetros. La posición del objeto para esta lente va a ser la longitud que separa la lente ocular de la lente objetivo, que es 40. A esto le restamos 24 y el resultado nos da menos 16. Aplicamos la ecuación para la lente y de ahí vamos a determinar la posición de la imagen, conocida por supuesto la distancia focal del objetivo y la distancia del objeto. Hacemos las sustituciones correspondientes y nos da que la posición de la imagen va a ser menos 44,44, lo que nos permite calcular el aumento de la lente ocular, dividiendo menos 44 entre menos 16 nos da 2,777. El aumento del microscopio va a ser entonces el producto del aumento de la objetivo por el aumento de la ocular. Esto nos da entonces un aumento total de menos 41,66. Aquí tenemos entonces el esquema de este microscopio que tiene un aumento, un objeto o muestra situado a menos 1,66. Se forma entonces la imagen intermedia en la posición de 24 y esta imagen intermedia es tomada como objeto para la lente ocular. Este objeto va a tener una segunda imagen que sería la imagen final ubicado en esta posición de menos 44,44 y el aumento total será aproximadamente 40. En este caso la imagen es invertida con respecto a la posición del objeto. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que los rayos que llegan al espejo de un telescopio lo hacen desde el infinito? En astronomía y en el estudio de los telescopios, se dice que los rayos de luz que llegan al espejo del telescopio lo hacen desde el infinito porque, en términos prácticos, los objetos astronómicos como estrellas, planetas o galaxias están a distancias extremadamente grandes de la Tierra. Estas distancias son tan vastas que, desde nuestra perspectiva, los rayos de luz que emiten pueden considerarse paralelos cuando llegan al telescopio. Aquí tenemos un esquema de un telescopio donde vienen rayos que parten desde el infinito, entran e inciden sobre un espejo parabólico, y este espejo parabólico con un espejo plano que está colocado a 45 grados va a formar entonces una imagen que va a ser percibida por la lente ocular.
qué forma tiene el espejo principal, el de mayor tamaño, y por qué se observan distorsionadas las imágenes en el espejo. El espejo principal, que es el de mayor tamaño, generalmente tiene forma cóncava en los telescopios, lo que permite recoger y enfocar la luz de manera más efectiva. Sin embargo, en algunos telescopios el espejo puede ser plano e incluso convexo dependiendo del diseño. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Determinar las siguientes razones trigonométricas. Seno de 45 grados, 1 sobre la raíz de 2. Coseno de 60 grados, 1 medio. Seno de 135 grados, 1 sobre la raíz de 2. Y el seno de 30 grados es 1 medio. Vamos a encontrar en el siguiente problema el ángulo para el cual se cumple lo siguiente. En la pregunta A, el seno del ángulo alfa es 0,15. Implica que alfa es 8,62 grados. La tangente de beta es 2,7, lo que implica que beta es 69,67 grados. Y la pregunta C, el coseno de gamma es menos 0,67, lo que implica que gamma es 132 grados. Vamos al siguiente problema, problema 3. En el estudio de la imagen de una lente convergente se obtienen los siguientes gráficos. El gráfico 1 y el gráfico 2. Vamos a estudiar los triángulos semejantes y completar las equivalencias. Aquí tenemos marcado en amarillo dos triángulos que son semejantes para el gráfico 1. De esta relación podemos decir que la distancia y, haciendo un cociente con la distancia x, es igual a la distancia y' en relación a la distancia x'. De aquí sacamos entonces una relación final que dice que y sobre y' es igual a x sobre x'. Vamos al gráfico 2, en lo que tenemos los triángulos semejantes marcados aquí en verde. De esta relación entre triángulos semejantes tenemos lo siguiente, que la distancia focal de esta lente dividida entre la diferencia entre x, que es la posición del objeto, y la distancia focal es igual a la distancia focal de la imagen entre la diferencia de la posición de la imagen y la distancia focal de la imagen. Vamos al siguiente problema que dice, explica este hecho. Si ves los ojos de alguien reflejados en un espejo o a través de un medio transparente, ese alguien te puede ver a ti. Aquí tenemos un esquema demostrando la visión que se tiene sobre una persona y sobre otra persona detrás del espejo. Luego tenemos el caso de un medio transparente. Este hecho se basa en el principio de reflexión de la luz. Cuando miran los ojos de alguien reflejado en un espejo, la luz que sale de sus ojos se refleja en el espejo y llega a tus ojos. Al mismo tiempo, si esta persona está frente al espejo, la luz que sale de tus ojos también puede reflejarse en el espejo y llega a los ojos de esa persona. Vamos al problema 5 que dice, explica las leyes de reflexión de la luz. Observa ahora la figura 7-8 y di, usando dichas leyes, cómo cambia la dirección del rayo reflejado en el espejo si se gira un ángulo a el espejo de la figura sin mover la fuente de luz. Entonces aquí tenemos un objeto, está inclinado según un ángulo alfa y vamos a suponer que alfa es 30 grados. De acuerdo a las igualdades entre ángulos, el ángulo beta va a ser 45 grados
Luego la diferencia entre beta menos alfa es 15 grados y por lo tanto 2 veces alfa es 60 grados. Explica brevemente cuáles son las características de las imágenes formadas por espejos planos. Si una persona se acerca a un espejo a una velocidad de 1,5 metros por segundo, ¿a qué velocidad se desplaza su imagen en el espejo? Las imágenes en los espejos planos son virtuales. Las imágenes no se pueden proyectar en una pantalla ya que parecen estar detrás del espejo. Las imágenes también son derechas. La imagen se presenta en la misma orientación que el objeto, es decir, no está invertida. Las imágenes son iguales en tamaño. La imagen tiene el mismo tamaño del objeto. Y finalmente, la distancia. La distancia entre el objeto y el espejo es igual a la distancia entre la imagen y el espejo. En cuanto a la velocidad de la imagen, si una persona se acerca a un espejo a una velocidad de 1,5 metros por segundo, su imagen se desplazará a una velocidad de 3 metros por segundo. Esto se debe a que la imagen se forma a la misma distancia detrás del espejo que la persona que está delante de él. Por lo tanto, cuando la imagen se acerca al espejo, la imagen se mueve el doble de rápido en la dirección opuesta. Entonces aquí está un esquema que muestra a qué velocidad se acerca la imagen a la superficie del espejo. El problema 7 dice: supón dos espejos planos colocados perpendicularmente entre sí y como se muestra en la figura 7.9. Un rayo que se desplaza en un plano perpendicular a ambos espejos es reflejado primero por uno de los espejos y a continuación por el otro espejo. Indica entonces cuál será la dirección final del rayo con respecto a la dirección correspondiente al rayo original. Aquí tenemos el rayo original, se refleja sobre el plano horizontal. Este sería el rayo reflejado y este rayo reflejado se refleja nuevamente sobre el plano vertical. El ángulo de incidencia y de reflexión es el mismo en ambos casos. Si sumamos los ángulos alfa más beta más 90 grados, el resultado da 180, lo que quiere decir que el ángulo beta va a ser 90 menos alfa. Esto implica que el rayo original va a ser paralelo al rayo reflejado por el segundo espejo. La dirección final del rayo reflejado será paralela a la dirección original del rayo incidente. Si el rayo incide en una dirección específica tras las dos reflexiones, saldrá en una dirección que es la misma pero invertida, volviendo esencialmente a su trayectoria original en cuanto a dirección. Vamos al problema 8 que dice: un objeto de 15 centímetros de altura está a 20 centímetros de un espejo convexo cuya distancia focal es 40 centímetros. Vamos a calcular la posición y el tamaño de la imagen formada. Para un espejo convexo tenemos que la distancia focal es menos 40. Aplicando la ecuación para los espejos, tenemos que entonces 1 sobre la distancia focal es 1 sobre la posición de la imagen más 1 sobre la posición del objeto. De aquí podemos despejar 1 sobre la posición de la imagen y esto nos da menos 3 sobre 40. Por lo que entonces la posición de la imagen va a ser la inversa, que es menos 40 sobre 3, es decir, menos 13,33 metros. El aumento o la amplificación en este espejo va a ser la posición de la imagen entre la posición del objeto original.
Entonces aquí dividimos 40 sobre 3 entre 20 y nos da 2 sobre 3. Por lo tanto, el tamaño de la imagen va a ser 2,3 veces el tamaño del objeto original, es decir, 30 sobre 3, que es igual a 10. Vamos a dibujar el trazado de los rayos correspondientes. Aquí tenemos entonces el objeto original que está situado a menos 20. De allí sale un rayo que se refleja y pasa por el punto focal que está en menos 40. Por otro lado, trazamos desde el extremo del objeto una recta que pasa por el centro de curvatura. Estas dos rectas se cortan en el punto F, que sería la imagen del punto extremo del objeto. Vamos al problema 9 que dice: si un espejo forma una imagen real invertida y de mayor tamaño que el objeto, se trata de un espejo. Hay tres posibilidades. Posibilidad A, cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el centro de curvatura. La opción B, cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el espejo. Opción C, convexo con el objeto en cualquier posición. De estas tres opciones escogemos la A, que es cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el centro de curvatura. Por lo tanto, para que un espejo forme una imagen real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, debe ser un espejo cóncavo y el objeto debe estar entre el foco y el centro de curvatura, como se ve en este esquema. Aquí tenemos un objeto. El objeto se refleja sobre el espejo que es cóncavo. Esta reflexión se enfoca sobre la distancia focal y la recta que une el extremo del objeto con el centro de curvatura produce la imagen del extremo del objeto, que en este caso tiene un tamaño mayor que el tamaño del objeto. Ese en cuanto a la opción A. Aquí estaría la opción B, cóncavo y el espejo está situado entre el foco y el espejo. Aquí el objeto está situado entre el foco y el objeto. Aquí está entonces la posición del objeto y aquí estaría la posición de la imagen. Y la otra opción, opción C, que dice convexo con objeto en cualquier posición. Vamos al problema 10 que dice lo siguiente: un pájaro vuela a 1,5 metros por encima de la superficie del agua en la situación descrita en el ejemplo anterior. ¿A qué distancia de la superficie lo apreciará el buceador? Aquí tenemos el buceador que está en cierta posición debajo del agua y por encima de la superficie del agua se encuentra el pájaro a una distancia S. El buceador va a apreciar que la posición del pájaro va a estar más arriba que la posición real. Estos dos medios, agua y aire, tienen índice de refracción diferente. Aquí aplicamos la ecuación del óptimo plano. S entonces sería la altura real y S' la altura aparente. Aplicando esta ecuación vamos a despejar la altura aparente, que es igual al cociente entre el índice de refracción del medio agua y el índice de refracción del aire. Esto lo multiplicamos por 1,5.
y nos da 2 metros. Vamos ahora con el problema 11 que dice: determine las distancias focales para un dióptrido esférico cóncavo cuyo radio es 0,2 metros. Si los índices de refracción de los dos medios transparentes son n igual a 1 y n' 1,33 respectivamente. Vamos entonces para un dióptrido esférico cóncavo a aplicar la fórmula para las distancias focales. La distancia focal del objeto es el índice n por el radio dividido entre la diferencia de los dos índices de refracción. Esto es 0,2 dividido entre 0,33, lo que nos da aproximadamente 0,61. Para la distancia focal de la imagen, la fórmula es menos el índice de refracción del segundo medio multiplicado por el radio dividido entre la diferencia de los dos índices de refracción. Esto nos da, sustituyendo, menos 0,81. Aquí tenemos una representación gráfica de este dióptrido esférico cóncavo y vemos que el objeto que está ubicado acá en esta posición produce una imagen que es virtual, derecha y de tamaño más pequeño que el objeto mismo. Vamos ahora al problema 12 que dice lo siguiente: determine el valor del radio de curvatura de las superficies de una lente simétrica biconvexa cuya potencia es 4 dioptrias. El índice de refracción del vidrio que forma la lente es 1,5. Entonces vamos a aplicar esta fórmula como se trata de una lente biconvexa y además simétrica. Decimos que el radio R1 vale R y el radio R2 vale menos R. Luego, aplicando la fórmula y tomando en cuenta el índice de refracción, esto nos da la inversa de la distancia focal, que viene siendo la potencia. La potencia está dada y vale 4. De acá vamos a entonces despejar el radio. Aquí la diferencia entre el índice de refracción 1,5 y el índice de refracción del aire, que es 1, la diferencia es 0,5. Esto lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre el radio. Esto nos da la potencia en metros y el radio entonces va a ser 0,25 metros. El valor del radio de curvatura de las superficies de la lente biconvexa es entonces 0,25 metros. Vamos al siguiente problema. Para construir una lente divergente con una cara plana de distancia focal menos 40, se emplea un vidrio con un índice de refracción de 1,5. Calcula el radio de la cara esférica de la lente y dibuja la lente. Aquí tenemos que aplicar la misma fórmula. La diferencia entre el índice de refracción del vidrio menos el índice de refracción del aire es la diferencia de las inversas de los radios de cada superficie, y esto es igual a la potencia de la lente. Aquí tenemos que esta diferencia es 0,5 y por este lado tenemos una superficie que tiene un radio de curvatura R1 y la otra cara tiene un radio infinito por ser una cara plana. Esto nos da entonces que eso vale 1 sobre menos 40 porque menos 40 es la distancia focal. Despejando acá el radio de la cara esférica nos da que R1 es igual a menos 20 centímetros. Vamos al siguiente problema que dice o habla de un objeto de 20 centímetros de altura que se coloca a 1,2 metros de una lente delgada.
Si queremos obtener una imagen de 0,5 metros de altura, derecha y virtual, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál debe ser la potencia de la lente y qué tipo de lente se va a necesitar? Entonces vamos a aplicar la ecuación de la lente. Sabemos que la imagen va a ser 0,5 metros de altura. Sabemos que el cociente del tamaño de la imagen con respecto al tamaño del objeto también es igual a la posición de la imagen entre la posición del objeto, es decir, 0,5 entre 0,2. Luego de acá podemos despejar ese prima, que es la posición de la imagen, porque conocemos la posición del objeto que se dice que está ubicado a 1,2 metros de la lente. Entonces multiplicamos 2,5 por 1,2 y esto nos da 3. Esto sería entonces la posición de la imagen. Ahora aplicamos la fórmula de la lente y de ahí podemos calcular el valor de la distancia focal de la imagen, que a su vez es la potencia tomando la inversa. Entonces sustituimos el valor obtenido para la posición de la imagen, que es menos 3, y tenemos el valor de la posición del objeto, que es menos 1,2. Esto lo resolvemos y nos queda que la potencia es 1 sobre F' y por lo tanto la potencia como dato sabemos que es 0,5. Esto implica que la distancia focal de la imagen es mayor que 0, lo que implica que se trata de una lente convergente. Aquí tenemos entonces el objeto. Este objeto va a crear una imagen y la imagen se crea por un rayo que va a llegar a la lente, se va a enfocar sobre la distancia focal y el extremo de la imagen se va a reflejar en la intersección de la prolongación del primer rayo y la recta que une el extremo del objeto con el centro de curvatura del objeto. Entonces aquí tenemos el objeto y aquí tenemos su imagen en posición. En todo caso, la altura de esta imagen es 0,5 metros. Vamos al problema 15, que dice lo siguiente. Un sistema está formado por dos lentes convergentes iguales y separadas por 70 centímetros con 20 centímetros de distancia. Un objeto se coloca a 40 centímetros de la primera lente. Vamos a calcular la posición de la imagen que da el sistema de estas dos lentes. Vamos a elaborar también el diagrama de rayos e indicar las características de la imagen. Esa es la pregunta A. La pregunta B, vamos a determinar el aumento lateral total de la imagen. Entonces aquí tenemos el esquema, tenemos dos lentes que son exactamente las mismas, tienen la misma distancia focal, y el objeto primero va a generar una imagen intermedia y esta imagen intermedia va a ser el objeto para la segunda lente que finalmente produce la imagen definitiva. Vamos entonces a aplicar la ecuación de la lente a la primera lente y ubicamos entonces la posición de la imagen producida por la primera lente. De aquí conocemos la distancia focal de la lente, que es 20, y conocemos la posición del objeto, que es menos 40. Esto nos da entonces que la posición de la imagen para la primera lente, que va a ser la imagen intermedia, es igual a 40. Para la segunda lente tenemos entonces que la posición va a ser menos 30, puesto que estas lentes convergentes están separadas por 70 centímetros. Entonces nos queda
que la posición del objeto va a ser menos 30, aplicamos otra vez la ecuación de la lente y sustituimos el valor de la distancia focal de la segunda lente, que es exactamente igual al de la primera lente, y a esto le vamos a restar 1 sobre la posición del objeto, que en este caso es menos 30. Esto nos da entonces 3 menos 2 sobre 60, es decir, 1 sobre 60, lo que implica que la posición de la imagen final es 60. Para hallar la amplitud o el aumento lateral, debemos dividir el cociente entre la imagen final y la imagen intermedia y multiplicarlo por el cociente entre la imagen intermedia y la imagen del objeto original. Esto lo podemos expresar en términos de las posiciones. Aquí tenemos posición de la segunda imagen dividida entre la posición intermedia y lo multiplicamos por la posición de la imagen intermedia sobre la posición del objeto. Haciendo las sustituciones correspondientes, nos queda que el aumento o amplitud lateral va a ser menos 1 por un lado y por otro lado menos 2. Esto implica entonces que el aumento o amplitud lateral va a ser igual a 2. Esto significa que esta es una imagen derecha, va a ser una imagen real y además va a ser de mayor tamaño que el objeto original, como se muestra aquí en esta figura. Aquí tenemos el gráfico definitivo indicando el objeto ubicado a 40, la imagen intermedia que está ubicado en menos 40 y la imagen final que está en 130. Aquí tenemos la distancia focal de la primera lente que coincide con la distancia focal de la segunda lente. Vamos al problema 16, que dice lo siguiente: una diapositiva de 3,5 centímetros de ancho se sitúa delante de un proyector cuya lente convergente tiene una distancia focal de 12 centímetros. La imagen nítida se proyecta sobre una pantalla que está situada a 3,5 metros de la lente. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Pregunta A: ¿dónde está colocada la diapositiva? La pregunta B: indica las dimensiones de la imagen formada por el proyector en la pantalla. Y la pregunta C: elabora el diagrama de rayos correspondiente. Entonces aquí tenemos la diapositiva que tiene 3,5 centímetros de ancho, y esta diapositiva se va a proyectar primero sobre una lente y va a formar una imagen. Esta imagen, por ser una lente convergente, va a ser de mayor tamaño, invertida y real. Vamos a aplicar entonces la ecuación de la lente y, como conocemos la distancia focal, que vale más 12, podemos hallar, por ejemplo, la posición de la diapositiva, que en este caso es S. Despejamos 1 sobre S de la ecuación de la lente y sabemos dónde está ubicada la pantalla del proyector, que va a ser 350 milímetros. Entonces tenemos que la diapositiva, según esta ecuación, va a estar ubicada en menos 12,42 centímetros. La amplitud o aumento lateral de este proyector va a ser la posición de la imagen de la imagen, y esto lo dividimos entre la posición de la diapositiva, que como hemos visto es 12,42. Esta amplitud lateral es entonces menos 28,18.
esta amplitud lateral también se hace igual a el tamaño de la imagen dividido en tamaño del objeto o de la diapositiva. De aquí despejamos el tamaño de la imagen y lo que hacemos es multiplicar la amplitud lateral por 3,5 centímetros, que es el tamaño de la diapositiva. Esto nos queda entonces que el tamaño final de la imagen es 18,63. Vamos ahora al problema 7, que dice lo siguiente. La lente convergente de una lupa tiene una distancia focal de 4 centímetros. Vamos a elaborar un diagrama con la trayectoria de los rayos, la posición del objeto y la posición de la imagen obtenida si se emplea la lupa para observar un sello. La imagen tiene que ser virtual, derecha y aumentada. La pregunta B dice dónde debemos colocar el sello para lograr una imagen que sea 10 veces mayor que el objeto. La pregunta C, vamos a determinar las características de la imagen obtenida si el sello se coloca a 5 centímetros de la lente. Primero vamos a observar el tipo de imagen que se quiere. Tiene que ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Aquí tenemos el objeto y aquí tenemos su imagen. La imagen, como se ve, es virtual, va a ser de mayor tamaño y además va a ser derecha porque tiene la misma orientación del objeto. Vamos ahora a calcular el sitio donde se debe colocar el sello para que la imagen sea 10 veces mayor que el objeto. Entonces, para hacerlo, vamos a partir de la ecuación de la lente. Conocemos la distancia focal, que es 4, y sabemos que de la relación del aumento podemos expresar la posición de la imagen en relación con la posición del objeto, que es 10. Luego hacemos la sustitución de la posición de la imagen por 10 veces la posición del objeto, y de acá resulta una relación que nos permite calcular la posición del objeto. La posición del objeto entonces va a ser menos 3,6. Entonces a 3,6 centímetros de la lente vamos a ubicar el sello que queremos ver. También acá, multiplicando por este valor, es decir, por 3,6, vamos a obtener la posición de la imagen. Como vemos, tanto la posición del objeto como la posición de la imagen tienen signo negativo, lo que quiere decir que ambos están del mismo lado de la lente. Aquí tenemos un esquema más exacto de lo que es el problema. Aquí tenemos el objeto. El objeto forma una imagen que está ubicado en una posición S'. Esta imagen va a ser 10 veces mayor que el tamaño original, y además va a ser derecha, y además de ser virtual. En la parte C se pregunta determinar las características de la imagen que se obtiene si el sello se coloca a 5 centímetros de la lente. Entonces, para la parte C también aplicamos la ecuación de la lente. La distancia focal es la misma, se trata de la misma lente. Aquí lo que ha cambiado es la posición del objeto, que esta vez es menos 5. Aquí vamos a determinar entonces el valor de la posición de la imagen, y esto nos da que la posición de la imagen es en 20, es decir, va a estar del lado opuesto al objeto. El aumento o amplitud lateral va a ser igual al cociente entre la posición de la imagen y la posición del objeto, es decir, 20 sobre menos 5, lo que nos da menos 4. Este signo menos indica que la imagen es invertida, es de mayor tamaño que el objeto y es real.
En resumen, la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. Aquí en este esquema vemos esta parte del problema donde tenemos un objeto y la imagen se forma del lado opuesto de la lente, utilizando una lente con una distancia focal, como lo decimos, de 4 centímetros. Una persona miope utiliza gafas cuyas lentes tienen menos 2,5 dioptrías de potencia para ver objetos muy alejados. La imagen se forma en la retina. A. Cuando se quita las gafas, ¿a qué distancia máxima puede ver nítidamente? B. Un objeto de 50 centímetros de altura se sitúa a 1 metro de las gafas. Indica la posición y el tamaño de la imagen formada. Elabora el trazado de los rayos correspondientes. Para contestar la pregunta A, aplicamos la fórmula de la lente. En este caso es una lente, la lente del ojo, una lente convergente. La potencia es menos 2,5 y la diferencia entre el inverso de la posición de la imagen y el inverso de la posición del objeto es igual a la potencia. Luego la posición del objeto lo suponemos en el infinito y calculamos entonces la posición de la imagen. La posición de la imagen en este caso nos da 0,4 metros negativos, es decir, menos 40 centímetros. Aquí tenemos un esquema que explica la situación. Tenemos que un objeto lejano que se supone está en el infinito va a formar una imagen antes de la retina y la distancia mínima a la cual se observan los objetos claramente es menos 40 centímetros. En la parte B se pregunta sobre un objeto situado a 5 metros de las gafas. Vamos a indicar la posición y el tamaño de la imagen formada junto con el trazado de los rayos. Entonces aquí la distancia focal sigue siendo menos 2,5 para una potencia de menos 2,5 para una distancia focal de menos 0,4 metros. Aplicamos la ecuación de la recta. Tenemos que la posición del objeto es sobre 1 centímetro y de acá despejamos la posición de la imagen que va a ser la inversa, menos 1 menos 2,5, es decir, la imagen va a estar ubicada a menos 0,285 metros. Aquí tenemos un esquema, tenemos un objeto situado a cierta distancia, 1 metro en este caso, y la imagen se va a formar a una distancia de menos 0,285. Como vemos, la imagen es virtual, va a ser directa o recta y de menor tamaño que la original. La amplitud o aumento lateral se puede determinar dividiendo la posición de la imagen entre la posición del objeto. Es decir, dividimos 0,285 entre 1, nos da 0,285, por lo tanto el tamaño de la imagen va a ser igual a este número multiplicado por el tamaño real, que son 50 centímetros, es decir, va a ser 14,28 centímetros. Vamos a la pregunta 19. Explica en qué consisten los principales defectos de visión del ojo. El A es la miopía, el B hipermetropía y el C astigmatismo. La miopía es un defecto de visión en el que las personas pueden ver claramente los objetos que están cerca, pero tienen dificultad para ver objetos lejanos. Esto ocurre porque la luz que entra en el ojo se enfoca delante de la retina en lugar de hacerlo sobre ella. La miopía puede ser corregida con gafas o lentes de contacto que tienen una prescripción negativa.
La hipermetropía es lo opuesto a la miopía. En este caso, las personas pueden ver bien los objetos lejanos, pero tienen problemas para enfocar los objetos cercanos. Esto sucede porque la luz se enfoca detrás de la retina. Al igual que la miopía, la hipermetropía se puede corregir con gafas o lentes de contacto, pero en este caso se utilizan lentes con una prescripción positiva. El astigmatismo es un defecto de visión que se produce cuando la córnea, que es la parte frontal del ojo, tiene una forma irregular, lo que provoca que la luz se enfoque en múltiples puntos en lugar de uno solo sobre la retina. Esto puede causar visión borrosa o distorsionada, tanto de cerca como de lejos. El astigmatismo también se puede corregir con gafas o lentes de contacto que ayudan a enfocar la luz correctamente. Vamos al problema 20. Explica usando los diagramas de rayos correspondientes cómo se corrigen los defectos de la visión que se ha explicado en la actividad anterior. Señala qué tipo de lente se emplea en cada caso para conseguir enfocar los objetos sobre la retina. Vamos a comenzar con la miopía. En la miopía, el ojo sin lente va a enfocar la imagen del objeto antes de llegar a la retina del ojo. Con la corrección a través de lentes divergentes, la imagen del objeto se produce justo sobre la retina. Entonces, esta es una manera de corregir la miopía. Es decir, se corrige reduciendo el poder de refracción. En la hipermetropía, que es el otro defecto, un objeto forma una imagen sin tener lentes detrás de la retina. Para corregir este defecto se usan lentes convergentes y en este caso la imagen del objeto se va a formar sobre la retina. Y luego el astigmatismo, que es corregido con una lente asimétrica que compensa la simetría de la lente ocular. Vamos a la pregunta 21 que dice: ¿se puede hacer fuego orientando hacia el sol un espejo esférico cóncavo? ¿A qué distancia del espejo debería colocar un papel para quemarlo? ¿Y qué pasa cuando el espejo es convexo? En el caso del espejo cóncavo, se debe enfocar la luz del sol sobre el punto focal del espejo. Esto hace que el fuego se produzca y en este punto la energía se concentra lo suficientemente como para aumentar la temperatura y potencialmente prender un fuego a un objeto inflamable como por ejemplo un papel. En el caso de las lentes convexas, esto no es posible, ya que todos los rayos que vienen de la luz solar divergen y se van separando de la distancia. ¿A qué distancia se debe colocar el papel para producir el fuego? Debe ser igual a la distancia focal del espejo, y eso se consigue dividiendo el radio del espejo entre 2. Por lo tanto, para quemar el papel, se debe colocar el papel a una distancia igual a la distancia focal del espejo. Con un espejo convexo no es posible hacer fuego porque los rayos no se concentran. Vamos ahora al problema 23 que dice: imagina que usas un espejo para obtener una imagen en la misma posición en que se sitúa el objeto. Anota en tu cuaderno qué tipo de espejo debes usar y dónde debes colocar el objeto. Para obtener una imagen que se forme en la misma posición en que se sitúa el objeto, utilizando un espejo, debes usar un espejo cóncavo y colocar el objeto en el centro de curvatura del espejo.
Aquí hay un esquema de la situación. Tenemos que el objeto se sitúa en el centro de curvatura del espejo y ya que la distancia focal es igual al radio dividido entre 2, el aumento lateral o amplificación en este caso es igual a 1, ya que el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Vamos al problema 24 que dice: en un espejo de maquillaje vemos nuestra imagen aumentada. ¿Qué tipo de espejo es? Explica tu respuesta dibujando un esquema de rayos. Señala en él la posición y el tamaño del objeto y de la imagen. Aquí tenemos entonces un esquema, tenemos un observador y aquí hay un espejo de este tipo, que es un espejo cóncavo. Entonces en un espejo de maquillaje la imagen que ves está aumentada, lo que significa que está usando un espejo cóncavo. Este tipo de espejo es capaz de producir una imagen más grande que el objeto cuando el objeto se coloca entre el espejo y su foco. Aquí entonces tenemos un objeto que está ubicado entre el espejo, definido por su vértice, y el foco. Y como vemos acá, este objeto sobre el espejo produce una imagen que tiene un tamaño Y', y este tamaño es mayor que el tamaño del objeto. Entonces el aumento lateral es mayor que 1. Además, la orientación de la imagen es la misma orientación del objeto y la imagen es virtual. Vamos al siguiente problema. Cuando miramos por el espejo retrovisor de un coche, los objetos están más cerca de lo que aparece en el espejo. Explícalo y emplea un diagrama de rayos. ¿Qué tipo de espejo se usa en los retrovisores? En los espejos retrovisores laterales de los coches, los objetos suelen aparecer más pequeños y por lo tanto más lejos de lo que realmente están. Este efecto se debe a que estos espejos son convexos. Aquí tenemos un esquema de un diagrama de rayos de la situación. Tenemos un objeto. Este objeto va a producir una imagen que es de la misma orientación que el objeto, pero más pequeño en tamaño. Entonces, el aumento lateral es el tamaño de la imagen dividido entre el tamaño del objeto. Esto es menor que 1. Vamos al problema 26 que dice lo siguiente. Usando un espejo queremos proyectar la imagen de un objeto de 4 centímetros sobre una pantalla situada a 2 metros del objeto, de tal modo que el aumento sea 2,5. ¿Qué tipo de espejo utilizamos allí? Vamos a contestar cuál es la distancia del objeto y de la imagen al espejo, y la pregunta B, ¿cuál es el radio del espejo? Entonces aquí tenemos que el aumento lateral, que es el cociente entre la posición de la imagen y la posición del objeto, es 2,5. Si la posición de la imagen es 2, que es un dato del problema, la situación de la pantalla, entonces la situación o posición del objeto sería 2 dividido entre el aumento, que es 2,5, esto nos da 0,8. Luego, aplicando la ecuación para los espejos, que dice que la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la posición de la imagen más la inversa de la posición del objeto, esta fórmula nos permite calcular la distancia focal. La distancia focal en este caso es 0,571. Entonces aquí se trata de un espejo cóncavo y podemos hallar
mediante la relación entre la distancia focal y el radio del espejo, determinar el radio del espejo. Entonces, como vemos acá, tenemos un esquema donde hay un objeto. Este objeto va a producir una imagen de tamaño Y'. Este objeto está situado a una distancia S del centro de curvatura, mientras que la imagen está a una distancia S' también del centro de curvatura. Podemos hallar entonces el radio del espejo multiplicando 2 por la distancia focal que acabamos de calcular. Luego el radio de este espejo es 1,142.